Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 11. Atados al libro. Dirigido por el hermano Luis Bermúdez. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 7 al 8. El hermano Luis Bermúdez vive en Monterrey, México. Su padre es pastor y su madre una mujer dedicada al Señor. Es el mayor de 3 hermanos. Actualmente estudia una licenciatura en teología en el Seminario Bautista Confesional del Ecuador. Lleva 4 años sirviendo dentro de su iglesia local, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Es fundador del ministerio Nueva Generación para Cristo, en el cual se han alcanzado a muchas personas a través del Evangelio y en colaboración con diferentes pastores durante casi 5 años. Anexado al anterior, dirige un grupo de estudio bíblico juvenil desde hace casi 4 años. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días, hermana. Bien, gracias. Buenos días. Me alegra mucho. Bueno, llevamos con la hermana Estela, el hermano Enerso, que tiene la cámara encendida. Muy bien. Hermanos, el día de hoy tenemos nuestro devocional que corresponde a mayo 11, titulado Atados al libro, y nos dirige nuestro hermano Luis Bermúdez desde México. Buenos días, hermano, y gracias por acompañarnos nuevamente. Perfecto, muchas gracias, mi hermana. Gracias a todos igual por recibirme una vez más. Qué gusto poder saludarles en esta hermosa mañana que Dios nos permite. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Feliz día del Señor. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite su misericordia de tener un nuevo día, pero no solo un nuevo día, hermanos, como cualquier otro. Ciertamente sabemos que toda la semana le pertenece a Dios y que el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado le pertenecen a Él, son para Él y son para su gloria. Pero sabemos que hoy es un día especial, hoy es un día diferente, porque hoy es el día del Señor, es el día que Dios ha establecido para que podamos alabarle y glorificarle. No solo de forma individual, sino también de forma colaborativa con nuestros hermanos en Cristo en la iglesia local, ¿verdad? Entonces, de antemano les deseamos a cada uno de ustedes un muy feliz día del Señor. Agradezco a Dios, pues como ya decíamos, ¿no? La oportunidad que nos permite estar aquí en esta mañana, de poder compartir juntos su palabra en este día del Señor. Y también, pues, la oportunidad que me da a mí de poder estar aquí con ustedes, mis hermanos, acompañándoles desde México. Gracias a Dios, ahorita son las 4:35 de la mañana y estamos listos para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y también, hermanos, pues, muy agradecidos con la hermana Carolina, que nos ha invitado a poder estar aquí con ustedes. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar, hermanos, orando, encomendando a Dios este tiempo para ya comenzar con nuestro devocional perteneciente hoy al domingo 11 de mayo de 2025. Así que si les parece bien, pues vamos a orar y que sea Dios bendiciéndonos en este. Padre, te damos gracias en esta maravillosa mañana, Señor, que nos permites tener. Gracias porque tu fidelidad, Señor, es grande para con nosotros. Gracias, Señor, porque de verdad eres tú, Señor, quien estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Estás acompañándonos, Señor Padre. Gracias porque hoy podemos estar juntos, junto a ti, Señor. Hoy podemos estar aquí reunidos como hermanos y sabemos que la distancia nos separa. Dios, yo estoy en México, mis hermanos están en Colombia, en otras partes del mundo, Señor, pero la realidad, Señor, es que es tu amor, tu Espíritu Santo el que nos une, Señor, el que nos hace que seamos una familia en la fe, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia tú nos permites tener un día más de vida, Señor, porque es tu misericordia la que nos tiene aquí, Señor. Dice tu palabra que tu misericordia se renueva todos los días constantemente, Señor, y es por tu misericordia que hoy podemos estar aquí, Señor. Y te damos gracias de manera muy particular porque hoy es día del Señor, porque hoy es tu día, Señor, y porque hoy tú nos permites estar aquí juntos, reunidos, Señor, para alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Y parte de eso es poder estudiar juntos tu palabra, Señor. Hoy queremos hallar
en tu palabra nuestra delicia, como lo veremos en esta mañana, Señor. Padre, por lo que encomendamos a ti nuestras vidas, Señor, pidiéndote que nos bendigas y nos acompañes en este momento, Señor. Una vez más, Señor, te damos las gracias por este día del Señor que nos permites tener, porque nos permite estar aquí juntos para poder compartir tu palabra, Señor. Padre, gracias porque eres tú quien provees todas las cosas para que podamos estar aquí. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor, agradeciéndote. Amén. Pues hermanos, sean bienvenidos todos aquellos que se van uniendo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, de verdad. Le damos gracias a Dios porque hoy, pues, día del Señor, ¿verdad? Que nos permite tener y estar aquí por su misericordia, pero además de todo, poder estar aquí juntos, ¿no? Meditando, estudiando, reflexionando en su palabra y además de todo, ¿no? Pues, para mí es un privilegio acompañarles en esta hermosa mañana que Dios nos permite. Pues vamos a iniciar, hermanos, con nuestro devocional perteneciente hoy, domingo 11 de mayo. Hoy vamos a estar meditando un poco del Salmo 19, particularmente los versículos 7 y 8, aunque a mí me gustará poder tener una reflexión con ustedes completa del Salmo. Así que vamos a pedir por ahí un voluntario para que nos ayude a leer el devocional de hoy. Veo que nuestra hermana Estela ya se ha ofrecido. Entonces, hermana Estela, adelante, si nos puedes ayudar a leer el devocional de hoy, mayo 11, domingo 11 de mayo de este año 2025, atados al libro, en base a Salmo 19, 7 al 8, te lo agradeceríamos muchísimo. Con mucho gusto. Buen día para todos. Atados al libro. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 79, 7 al 8. A menudo las personas consideran la Biblia como una reliquia inútil de una era obsoleta. Muchos afirman que, tal como el motor de combustión interna reemplazó al coche tirado por caballos y, a su vez, el motor de combustión interna será reemplazado en el futuro, lo mismo sucederá con la Biblia. Su argumento es que quizá el libro tenga algo de valor histórico y literario, pero que en última instancia no tiene relevancia para las necesidades de la gente en el siglo XXI y se opone a su progreso. En su libro La esclavitud de la voluntad, Martín Lutero hizo una asombrosa afirmación que va directo al corazón de tales actitudes indiferentes hacia la Biblia. Nadie que no tenga al Espíritu de Dios puede ver ni una jota de lo que se halla en las Escrituras. Todo ser humano tiene el corazón entenebrecido, de manera que, incluso aunque pudiera disertar sobre todo el contenido de la Escritura y citarlo, no lo entiende ni lo conoce en verdad. Jamás podremos llegar a entender a Dios, ni su palabra en todo caso, en nuestros propios términos. El hombre no conoce a Dios por investigación, sino más bien por revelación, a través de las propias palabras de Él que lo manifiestan. La revelación general, lo que vemos en el mundo, sí nos apunta hacia Él, pero según Romanos 1, del 20 al 23, esta revelación solo sirve para condenarnos porque por naturaleza todos reprimimos la verdad que vemos allí y preferimos adorarnos a nosotros mismos y a nuestros ídolos en lugar de adorar al Creador de todas las cosas. Necesitamos que la revelación especial, la palabra de Dios, alumbre nuestro entendimiento y nos capacite para interpretar de manera adecuada lo que vemos y experimentamos en el mundo. Dios ha escrito y preservado un libro, su libro, para que podamos conocerlo. Y en ese libro tenemos el registro escrito del invaluable amor de Dios por quienes le han dado la espalda. Si este registro escrito proviene de la misma boca de Dios, ¿a dónde más puedes acudir para comprobar su verdad? No hay una autoridad más alta que este libro. En última instancia, necesitamos nuevos ojos para ver la belleza y la autoridad de la Escritura. Cuando Dios nos otorga fe, comenzamos a ver su palabra totalmente diferente. Quizá el mundo considere las palabras de la Biblia irrelevantes o algo peor.
Sin embargo, una mirada al estado de la sociedad nos recordará que el mundo no tiene todas las respuestas, ni siquiera las preguntas que importan. No descuides tu Biblia. Pide a Dios que, al abrirla, trabaje en ti para vivificar tu alma, darte sabiduría, otorgarte gozo e iluminar tu camino. Profundizamos en el Salmo 19. Amén. Muchas gracias, mi querida hermana Estela. Fuerte abrazo, que Dios te bendiga mucho. Pues, hermanos, esa ha sido la lectura del devocional que hoy vamos a estar estudiando este día del Señor, domingo 11 de mayo. Así que fíjate que es preciosa la forma en la que se nos va redactando este devocional y de hecho, al final siempre tenemos un texto que se menciona para profundizar, ¿verdad? Usualmente no vamos tanto a estos textos en el momento del devocional cuando estamos hablando en vivo, porque a veces son textos más extensos, y que podemos guardarnos para meditar cada quien de forma personal en sus casas. Pero por esta ocasión me gustaría que vayamos al Salmo 19. El devocional completo de hoy, hermanos, atados al libro, está basado en dos versículos muy puntuales del Salmo 19, que es el versículo 7 y el versículo 8. Pero me gustaría que vayamos por completo al capítulo completo de este Salmo 19 para poder verlo en su totalidad, ya que consta de 14 versículos. Vamos a pasar por ahí y creo que va a ser fundamental que vayamos a este salmo completo para poder entender lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que si me acompañan con sus Biblias, hermanos, vamos a leer Salmo 19, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Y si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como el reposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, podemos dividir este Salmo 19, que acabamos de leer en su totalidad, en dos partes, hermanos. Este Salmo, vamos a irlo desglosando, y si tienes una libreta ahí, podemos ir apuntando, ¿no? En términos generales, hermanos, en términos, hablando de forma completa, este Salmo nos está hablando de la revelación de Dios. Así, en términos generales, si tú quieres apuntar cuál es el tema central de este salmo, en el cual vamos a estar enfatizando hoy un punto muy particular, ¿verdad? Pero el tema general de este salmo, hermanos, es la revelación de Dios. Este salmo nos está celebrando, nos está enseñando una celebración, está celebrando la revelación de Dios. A su vez, hermanos, este punto principal podemos dividirlo en dos partes. Este salmo ciertamente está celebrando la revelación de Dios, pero por un lado este salmo está revelando la revelación de Dios, la revelación natural de Dios, la celebración de la revelación de Dios a través de la creación, a través de la naturaleza, como primer punto, primer tema, primer desglose. Y en segundo lugar, hermanos, este salmo también está hablándonos de la revelación especial de Dios a través de la Escritura. Una vez más, este salmo de forma general nos está hablando de la revelación de Dios, es decir, de cómo Dios se ha revelado. Y cuando hablamos de la revelación de Dios, hablamos de cómo Dios se ha manifestado.
cómo Dios se ha dado a conocer, cómo Dios se ha dado a entender a los hombres, ¿no? Obviamente entendemos que estamos hablando de la relación de revelación de Dios delante de los hombres, ¿no? Entonces, este salmo nos está hablando de la revelación de Dios. Pero ya desglosándolo más, nos está hablando de dos tipos de revelación. Por un lado, de la revelación general de Dios, que es a través de la naturaleza, a través de la creación. Y por otro lado, también nos está hablando de la revelación especial de Dios en la Escritura, a través de la Escritura. Si tú te das cuenta, del versículo 1 al versículo 6, nos está hablando de la revelación general de Dios. ¿Qué es la revelación general de Dios? Hermanos, la revelación general de Dios, teológicamente hablando, en pocas palabras, es el conocimiento que todos los hombres tienen de Dios, de su existencia, de su poder, de su deidad. Es básicamente lo que Romanos 1 nos enseña. Dice, porque por medio de las cosas creadas, dice Romanos capítulo 18, ¿no? Que desde el cielo se hace conocer la ira de Dios sobre los hombres. Y dice que lo que de Dios se conoce, el hombre lo conoce porque Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Esa es la revelación general de Dios. El conocimiento natural que todos los hombres tienen de la existencia, del poder, de la deidad de Dios, ¿no? Nos dice el versículo 1, desde el principio del Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Así va avanzando en el versículo 2, 3, 4, 5 y 6. Nos va hablando de cómo la creación, la naturaleza, proclama la existencia, el poder y la deidad de Dios. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión que llega Pablo en Romanos. El hombre es inexcusable delante de Dios. Porque todos los hombres saben que Dios existe. Todos los hombres saben por cuanto la naturaleza da clara evidencia de ello. Y este es un tema que nos habla este Salmo 19, hermanos. En los primeros 6 versículos se nos habla de la revelación general de Dios a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de lo creado. Pero también se nos habla de la revelación especial de Dios. ¿Cuál es la revelación especial de Dios? Hermanos, la revelación especial de Dios, por un lado tenemos la revelación general, la cual implica a todos los hombres. Pero por otro lado tenemos la revelación especial. La revelación especial es ese entendimiento único de Dios que reciben aquellas personas que son salvas. Es decir, cuando tú comprendes en tu corazón quién es Dios, no nada más entiendes que existe Dios de forma general, como todos los hombres, por medio de la creación. No, sino que tú también conoces a Dios, no solo como el Creador, sino como también un Señor, sino también como un Rey de Reyes, Señor de Señores, como un Salvador. Entonces, esa es una revelación especial. Cuando tú y yo conocemos a Dios de una forma salvífica, esa es la revelación especial de Dios. Porque ahora conocemos a Dios de una forma especial y diferente a la que todos los hombres la conocen. Y este salmo nos habla de esa revelación especial de Dios, hermanos, pero de una forma muy particular, a través del Escritura. Este Salmo 19, hermanos, del versículo 7 al versículo 14, es una celebración de la revelación especial de Dios en la Escritura. Y particularmente los versículos que hoy vamos a estar enfatizando y enfocándonos, que es el versículo del 7 al 8, en teoría, a mí me gustaría, hermanos, que viéramos en adición el versículo 9, porque este conjunto de estos 3 versículos, 7, 8 y 9, a su vez, hermanos, podemos dividir la revelación, esta sería nuestra tercera división, ¿verdad? La revelación especial de Dios en la Escritura, de la cual nos habla este Salmo 19, del versículo 7 al 14, podemos dividir estos versículos del 7 al 14 en 3 puntos centrales, ¿no? Del versículo 7 al 9 podemos ver, hermanos, los atributos de la palabra de Dios. Ya después, en los versículos 10 y 11, podemos definir como la delicia del hombre en esa palabra de Dios. Y en los versículos del 12 al 14 podemos definirlos como una aplicación práctica para la vida de esa persona en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aunque nuestro devocional estrictamente hoy, hermanos, se enfoque en los versículos 7 y 8, a mí me gustaría permitirme el poder abarcar también el versículo 9 en esta mañana, hermanos, porque dentro de este tema
de la revelación de Dios, pues ya definimos que de los versículos del 7 al 14 vamos a estar hablando de la revelación especial de Dios en la Escritura. Y dentro de este tema de la revelación especial de Dios en la Escritura, hermanos, lo que nos están hablando los versículos 7 y 8, pero que también nos está hablando de ese mismo punto, el versículo 9, por eso es que lo estamos anexando, es acerca de los atributos de la palabra de Dios. Entonces, fíjate qué curiosa construcción tenemos aquí en el Salmo 19, hermanos. Nos habla que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El versículo 6 va terminando diciendo, de un extremo de los cielos es su salida y su curso es hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. E inmediatamente, después de que nos está hablando de la revelación general de Dios a través de la creación, a través de lo creado, a través de la naturaleza, inmediatamente entra el versículo 7, ¿no? Hay un cambio de escena. La escena que nos va plasmando el salmista es sobre la revelación general de Dios a través de la creación, a través de la naturaleza, esta revelación natural que el hombre tiene. Y la escena lleva del mundo de Dios a la palabra de Dios. El salmista nos está hablando del mundo de Dios, de la creación de Dios, de la naturaleza de Dios, del universo de Dios. E inmediatamente la escena cambia, ahora al mundo de la palabra de Dios. La escena nos va llevando del mundo de Dios a su palabra. E inmediatamente del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es este salmo que tenemos aquí. Qué hermoso es poder ver la forma en la que se nos habla de Dios y de su palabra, ¿no? El poder ver cómo nos habla a través de esto. Entonces, fíjate, tenemos aquí, hermanos, ya que hemos leído estos 3 versículos, recordemos que estamos haciendo la anexión del versículo 9, tenemos, hermanos, en estos versículos 6 líneas, vamos a decirlo de esta forma. De hecho, recordemos, hermanos, que los salmos, hablando en términos de géneros literarios, del género bíblico que tiene el libro de los salmos, el libro de los salmos, ¿qué es? Es un libro poético, ¿no? Entonces, recordemos que el libro de los Salmos es un libro que se vale de muchas herramientas literarias, como lo pueden ser las figuras literarias. Nosotros sabemos que cuando estudiamos literatura, hermanos, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance y dentro de eso tenemos figuras retóricas, ¿no? Figuras literarias, como las metáforas, los símil, onomatopeyas, personificación, hipérboles, hipérbaton, etcétera, ¿no? Muchas figuras literarias y muchos de los salmos se incluyen y usan estas figuras literarias, ¿no? Porque son parte, al final, del lenguaje humano. Recordemos que la Biblia, sí, es la palabra de Dios, es un libro sagrado, pero recordemos que la Biblia también está escrita en un idioma humano, por lo tanto, los autores humanos se valen de estos recursos literarios para poder darnos a entender lo que Dios en ese momento estaba revelando, ¿no? Entonces, los versículos 7 y 8 y 9, hermanos, es literal, veámoslo como un pequeño poema que nos narra la revelación especial de Dios en la Escritura, específicamente hablando, los atributos que tiene la palabra de Dios, los atributos que son la esencia de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, tenemos aquí 8 líneas. Tenemos un poema, hermanos, si así quieres verlo. Tenemos un poema de 8 líneas, 6 líneas, perdón. 6 líneas, hermanos, que tenemos aquí. Cada una de estas 6 líneas paralelas contiene una palabra, un sinónimo para ser específicos, para denotar la palabra de Dios, hermanos. Cada una describe lo que es la palabra de Dios.
los atributos que tiene la palabra de Dios. Y cada una de estas líneas, hermanos, pronuncia lo que cumple de una forma eficaz, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a destacar estas 6 líneas de las cuales te hablo, ¿no? Y recordando, hermanos, y trayendo a nuestra mente que cada una de estas 6 líneas contiene una palabra, un sinónimo para denotar la palabra de Dios. Cada una de estas líneas describe lo que es la palabra de Dios. Cada una de estas líneas, hermanos, pronuncia lo que cumple de forma eficaz la palabra de Dios. Entonces, fíjate, tenemos 6 líneas, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 6 líneas, hermanos. 6 líneas, 2 por cada versículo. 2 del versículo 7, 2 del versículo 8, 2 del versículo 9, dando un total de 6 líneas, hermanos, paralelas que contienen esta revelación para denotarnos lo que la palabra de Dios es, hermanos, que nos describe lo que su palabra es en esencia, los atributos de la palabra de Dios, lo que cumplen de forma eficaz la palabra de Dios, hermanos. Entonces, fíjate que recordando este cambio de escena, ¿no? Que nos viene primero el salmista hablando de la revelación general de Dios a través de la creación, a través de la naturaleza. Inmediatamente nos empieza a hablar ahora de la revelación especial de Dios a través de la Escritura. Podemos llegar a una conclusión. Así como el sol, hermanos, hablando de la naturaleza, que de hecho nos lo menciona en los versículos del 1 al 6. Así como el sol sigue gozoso el curso establecido por Dios, del mismo modo, hermanos, la Escritura establece el curso de la humanidad que debe de seguir con el mismo gozo. El sol, hermanos, sigue gozoso el curso que Dios ha establecido. De ese mismo modo, hermanos, de esa misma manera, la Escritura establece el curso de la humanidad que debe seguir con el mismo gozo, cada uno de nosotros. Así que vamos a profundizar ahora sí más, hermanos, en los atributos de la palabra de Dios, en lo que este hermoso poema, esta hermosa alabanza y celebración de la revelación de Dios, de la revelación especial de Dios en la Escritura, esta celebración de los atributos de Dios en la palabra, de los atributos de la palabra de Dios, hermanos, vamos a profundizar en ella, ¿no? En base a los versículos del 7 al 9. Vamos primero con las primeras 2 líneas, hermanos, de este fragmento de la Escritura que las tenemos en el versículo 7, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, qué hermoso tenemos, qué hermosa verdad tenemos en este primer versículo, en esta primera línea, hermanos, de 6. La ley de Jehová es perfecta. Hermano, hoy tenemos que entender este primer punto, porque date cuenta que cada una de estas 6 líneas, a su vez podemos dividirlas en 2, ¿no? Entonces tenemos en total 12 puntos, ¿no? 2 por cada línea, y tenemos 6 líneas, 2 por cada versículo. Y cada línea podemos dividirla en 2. Qué importante es poder entender la primera parte de esa primera línea. La ley de Jehová es perfecta. Hermanos, hablando ya en términos del lenguaje que tenemos acá, esto podría traducirse mejor. Esta expresión que hace el salmista, la ley de Jehová es perfecta, esto puede traducirse mejor, hermanos, como su enseñanza es perfecta, como sus directrices son perfectas, su instrucción es perfecta. Hermanos, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta, hermanos. La ley de Dios, toda su ley moral, toda su exposición de Dios, todo el consejo de Dios, hermanos, todo lo que es la Torá, la Tanakh, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Biblia en su totalidad, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, los 66 libros que conforman la Biblia, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta.
Y a mí me gustaría que, a pesar de que ahorita hemos profundizado en el Salmo 19, hermano, que tú durante el transcurso del día puedas leer el Salmo 119. Sí, yo sé que son más de 170 versículos, pero hermano, de verdad en ese Salmo, el salmista profundiza lo que estamos viendo esta mañana. La perfección de la ley de Dios, la delicia de la ley de Dios, de sus testimonios, de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus juicios, de sus estatutos. El salmista habla en el Salmo 119 de cómo la ley de Dios es perfecta en su totalidad. Nos dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de la palabra de Dios es verdad. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Lo que Dios ha revelado en su palabra es perfección, hermano. Date cuenta de que tú y yo hoy podemos leer muchos libros, hermanos. Ahorita estamos leyendo un devocional, ¿no? De nuestro querido hermano Alistair Bray. Y podemos leer libros de Martín Lutero, ¿no? Como por ejemplo hoy en el devocional se citó la obra magna, ¿no? De Martín Lutero, sí, son las 95 tesis, ¿verdad? Pero también tenemos este libro que es la obra más representativa de Martín Lutero, que es la esclavitud del hombre, ¿no? La esclavitud de la voluntad del hombre, ¿no? Y se citó en el devocional de hoy. Y podemos leer, hermanos, a Martín Lutero, podemos leer a John Owen, podemos leer eh, a todos los hombres que tú y yo queramos, Robert Murray M'Cheyne, Thomas Watson, Thomas Boston. Podemos leer libros de hombres de Dios, hermanos, que a lo largo de la historia han existido, hermanos, pero no podemos llegar a la conclusión de que este libro es lo que Lutero está diciendo, lo que Robert Murray M'Cheyne está diciendo es perfecto, lo que Thomas Watson está diciendo es perfecto. No podemos llegar a esa conclusión, hermanos, con ninguno de los libros que hoy nosotros podamos abrir, que tengamos en nuestras casas, que tengamos en nuestras librerías. Pero tú y yo hoy podemos abrir la escritura en esta mañana. Tú y yo al rato en nuestras iglesias locales podemos ir a la palabra de Dios junto con los hermanos y poder llegar a la conclusión, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es el segundo atributo que se nos da de la palabra de Dios? Y voy a ir cortando por pedazos, hermanos, los versículos. Me gustaría primero que nos centremos en las primeras partes de cada una de estas 6 líneas y posiblemente veremos la segunda parte, ¿no? Que es como, primero quiero que nos centremos, hermanos, en los atributos de la palabra, que los tenemos en la primera parte de cada una de estas 6 líneas. Y posteriormente, hermanos, quiero que nos centremos en lo que cada una de estas cosas, en lo que cada uno de estos atributos de la palabra de Dios cumple o lleva a cabo de forma eficaz, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos, la primera línea, en el versículo 7, la ley de Jehová. Pero en la segunda línea nos dice, el testimonio de Jehová es fiel. Testimonio, hermanos. El testimonio de Jehová es fiel. Este término, hermanos, testimonio, para designar a la palabra de Dios, se deriva de la raíz dar testimonio, ¿no? Entonces, por así decirlo, la palabra de Dios da testimonio de su autor divino. El testimonio de Jehová es fiel, hermanos. Cuando hablamos de testimonio, para nosotros es muy común este término, en términos humanos generales, y si nosotros le preguntamos a una persona allá afuera, ¿qué se te viene a la mente cuando te decimos testimonio? La gente piensa en un juicio, ¿no? Y en una persona que va a ir a ser un testigo, ¿no? Que esa persona presenció un crimen, que esa persona presenció los acontecimientos que se van a llevar a cabo en el juicio, y esa persona va a dar su testimonio, ella va a decir lo que vio, lo que sucedió. Pero esa persona, hermanos, cuando una persona va a juicio a dar testimonio, esa persona está bajo juramento y esa persona tiene que jurar que lo que va a decir es la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y nosotros vemos esto muy común en las películas americanas, que esto se lleva a cabo, ¿verdad? En los Estados Unidos, que ese testigo pone su mano sobre la Biblia, pone su mano en el pecho y dice, yo juro delante de Dios, delante de la Escritura, delante de la Biblia, que yo voy a decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? O sea, yo no voy a mentir, yo no voy a alterar mi testimonio. Y ese es un concepto que todos tenemos de forma muy general. Pero lamentablemente, hermanos, sabemos que dentro de los juicios que hoy se llevan a cabo, aunque se juren por Dios, aunque se juren sobre la Biblia, aunque se hagan bajo juramento de decir la verdad, muchas veces esos testimonios, hermanos,
caen en víctimas de soborno, de corrupción y son alterados, y son testimonios falsos. Lo mismo vemos, ¿no? Con el juicio, por ejemplo, del Señor Jesucristo, de Esteban, por ejemplo, cómo había hombres perversos que estaban dando falso testimonio del Señor Jesucristo, de Esteban, en Hechos 7. Hermanos, pero qué importante es poder nosotros entender que en medio de un mundo donde hay testimonios falsos, donde hay fake news, hay noticias falsas en internet, en la televisión, en las redes sociales, el testimonio de Jehová es fiel. Y cuando hablamos de que el testimonio de Jehová es fiel, hablamos de que el testimonio de Jehová no está alterado. No es un testimonio infiel, vaya, no es fraudulento, no es deshonesto. El testimonio de Jehová es fiel. Hoy tú y yo, hermanos, podemos prender las noticias, podemos ver la televisión, entrar a redes sociales, a lo que tú quieras, a Facebook, a Instagram, a X, a donde tú quieras, hermanos. Podemos ver que todo a nuestro alrededor está lleno de mentiras, desinformación, engaño, hipocresía, superficialidad, apariencias. Y tú y yo podemos hoy abrir la escritura en esta mañana, al rato abrir la escritura en la iglesia local y llegar a la conclusión que el salmista está diciendo. El testimonio de Jehová es fiel en medio de un mundo lleno de mentiras. Tu palabra, oh Dios, tus testimonios son fieles. Pero ahora veamos nuestras siguientes dos líneas que tenemos en el versículo 8, ¿no? Una vez más vamos a centrarnos en la primera parte, en los atributos de la palabra, ¿no? Que tenemos en la primera parte de estas dos líneas del versículo 8. Y hasta ahora tenemos la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Y vamos a sumar, los mandamientos de Jehová son rectos. Hermanos, los mandamientos de Jehová son rectos. Mandamientos. Este sinónimo, hermanos, contempla la palabra de Dios como órdenes, encargos, disposiciones, estatutos y más. Son contemplados como los decretos. Estos mandamientos, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Estos mandamientos, hermanos, son contemplados como los decretos de un gobernante, ¿no? Entonces, fíjate qué hermoso es esto, porque podemos hoy recordar con tanta dulzura lo que Pablo dice en Romanos, ¿no? La ley de Jehová es buena y el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Los mandamientos de Dios son rectos. ¿Y qué son los mandamientos? Precisamente lo que ya definíamos ahorita, ¿no? Los mandamientos de Dios, hermanos, son esas órdenes, encargos, disposiciones, estatutos y más que Dios ha establecido en su palabra. Son como esos decretos del gobernante. Y si hoy tú y yo hablamos de mandamientos, hermanos, podemos recordar las leyes que constituyen nuestras naciones, las leyes que constituyen Colombia, las leyes que constituyen México. Son como esos decretos del de los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, hermanos, nuestro gobierno es un gobierno tripartita, nosotros decimos, ¿no? El gobierno está dividido en tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federal, ¿no? Y a grandes rasgos, hermanos, el poder legislativo es el poder dentro de la nación que está a cargo de los diputados, los senadores, que es poder establecer leyes, ¿no? Se propone una creación de una ley, se hace una votación, si la votación es mayoritaria, se establece esta ley, ¿no? Ese es el poder legislativo. El poder ejecutivo es aquel que se encarga de cómo se va a ejecutar esa ley en el país, ¿no? Y el poder federal, hermanos, es aquel que se encarga de poder ver el cumplimiento de esa ley, ¿no? A grandes rasgos, de forma muy ambigua y muy vaga, así es como funciona el poder en México, ¿no? Las leyes en México. Lamentablemente, hermanos, una vez más, si te das cuenta, he estado haciendo contrastes y lo seguiré haciendo a lo largo de nuestra charla. Hermanos, hoy tú y yo podemos ver los decretos de nuestros gobernantes y ver que muchos de ellos son injustos, son inmorales y van en contra de la palabra de Dios. En México, por ejemplo, ¿no? Actualmente, hermanos, en México, el
Apenas recientemente el aborto es legal en todo el país. Ciertamente ya era de forma general legal en todo el país, pero cada estado tiene también su propia autonomía y tiene también su propia jurisdicción. Pero actualmente ya a nivel nacional, los más de 30 estados que conforman México ya legalizaron el aborto, ya legalizaron la despenalización del aborto. Del mismo modo, hermanos, en México a nivel nacional, en cada estado de la República, el matrimonio de dos personas del mismo sexo también ya es legal. Hoy podemos ver, hermanos, los decretos de nuestros gobernantes en México, en Colombia, en donde estemos. Podemos ver que son injustos, que son depravados, que son viles delante de los ojos de Dios. Pero hoy tú y yo, hermanos, podemos abrir la Escritura. Al rato podemos abrir la Escritura, tú y yo en la iglesia local, y poder decir igual que el salmista: los mandamientos de Jehová son rectos. No hay en ellos corrupción, no hay en ellos maldad, no hay en ellos engaño, inmoralidad. Los mandamientos de Dios son rectos. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. Precepto, hermanos. Nuestra cuarta línea. El precepto de Jehová es puro. Esta palabra precepto, hermanos, está relacionada con el verbo mandar u ordenar, ¿no? O sea, cuando alguien dice, no, pues voy a dar el siguiente precepto, está hablando de que va a dar una orden, que va a dar un mandato, ¿no? Entonces esta palabra está relacionada con el verbo mandar u ordenar, ¿no? Así, la palabra de Dios, hermanos, es también considerada como las órdenes divinas de Dios, como las órdenes divinas de Dios. El precepto, ¿no? Las órdenes, los mandatos de Dios, de Jehová, son puros. Una vez más, hermanos, esto es muy similar a nuestro punto anterior. En medio de un mundo lleno de órdenes, lleno de mandatos malos, corrompidos, depravados, injustos, que como dice Isaías, capítulo 5, versículo 20, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Se dictan leyes injustas, que han quebrantado la ley de Dios en medio de un mundo, hermanos, rodeados de mandatos, de órdenes perversas, hermanos. Terrible es poder contemplar el panorama en el que hoy estamos viviendo tú y yo. Un mundo donde hay órdenes, donde hay mandatos terribles, perversos, abominables, ¿no? Aborrecibles delante de los ojos de Dios. Pero hoy tú y yo una vez más podemos ir a la palabra de Dios, podemos abrir al rato la escritura con la iglesia local y poder decir, los preceptos de Jehová son puros. Las órdenes de Dios, los mandatos de Dios son puros. Todo lo que Dios ha ordenado en su palabra, todo lo que Dios ha mandado en su palabra es puro, hermano. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. Y aquí habríamos terminado normalmente, ¿verdad? Pero yo quiero que podamos añadir en esta mañana lo que el versículo 9 nos sigue diciendo, porque el versículo 9 nos sigue hablando de los atributos de la palabra de Dios. El versículo 9 nos añade dos líneas más y dice la primera parte de esta quinta línea que hoy estamos viendo: el temor de Jehová es limpio. Hermanos, hace poco tuve la oportunidad de acompañarlos en un devocional y hablamos acerca de la sabiduría, ¿no? En base a Santiago, capítulo 1, pero hablamos de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y una vez más aquí tenemos la palabra temor de Dios, ¿no? El temor de Jehová es limpio. No estamos hablando de un temor como de tenerle miedo a algo o a alguien, o de un temor como el que tú tendrías
de una, no sé, si hay alguien por aquí que tenga una fobia, que le tenga fobia a las alturas, que le tenga fobia a algún insecto, que le tenga fobia, no sé, a un espacio reducido, a lo que ustedes quieran. No estamos hablando de esa clase de terror, de esa clase de miedo. No estamos hablando de la clase de miedo que sientes si vas caminando en la calle, en la noche, y alguien te viene siguiendo. No estamos hablando de esa clase de... Estamos hablando, hermanos, de que cuando hablamos del temor de Jehová, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o como aquí dice, el temor de Jehová, ¿no? Estamos hablando de un temor que es santo, que es reverente. Estamos hablando de un respeto, una admiración reverente a Dios. Estamos hablando de aquello que tenemos simbolizado, por ejemplo, y no hay mejor ejemplo que eso que en Isaías 6. Cuando Isaías ve la gloria de Dios y su santidad, Isaías dice, yo soy hombre muerto delante de ti, Señor. Estamos hablando, hermanos, de ese temor de Dios, como el que nos narra también Apocalipsis capítulo 1, que Juan ve esa visión gloriosa y en cuanto Juan ve a Cristo, Juan cae como muerto delante de la presencia de Dios. Es el entender delante de quién estamos, teniendo reverencia, respeto y admiración por Dios. No es un temor, hermanos, como, ahora ahí va la contraparte, ¿no? Como el de esclavitud, ¿no? Cuando alguien es esclavo de alguien, le tiene miedo a su amo, ¿no? Porque lo puede golpear, porque lo puede regañar, ¿no? Romanos nos habla acerca de esto, Romanos 8:15. No nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos a Papá. El perfecto amor, dice 1 Juan capítulo 4, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, hermanos, estamos hablando de un temor que reverencia a Dios, un temor que admira a Dios, un temor que venera a Dios, un temor que reconoce quién es Dios. El temor de Jehová es limpio. No es un temor que nos lleva a distanciarnos de Dios. Ay, no, qué miedo hablarle a Dios. Ay, no, qué miedo, no, ni voltear a ver a Dios, no, qué miedo, ni siquiera acercarnos a nada relacionado a Dios. No, es un temor, hermanos, que admira a Dios, que reconoce a Dios, que respeta a Dios, que reverencia a Dios, pero es un temor que es limpio. El temor de Jehová es. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad. Los juicios de Jehová son verdad. La justicia de Dios, hermanos, es la verdad de Dios. Los juicios de Jehová son verdaderos. Los juicios de Jehová son verdad. La suma de su palabra es verdad. Los juicios de Dios, lo que Él ha establecido, lo que Él ha dictado en su palabra y en su voluntad, los juicios de Jehová son verdad, hermano. Dios no juzga de forma injusta. En medio de un mundo, hermanos, donde un juicio puede ser injusto, donde un juez puede ser víctima de soborno y dejarse corromper para poder favorecer al criminal, para poder favorecer al pecador y dejarlo exento y no hacer justicia a aquellas personas que han sido agraviadas en medio de un mundo lleno de injusticia, donde no hay justicia para aquellos que son agraviados, donde los criminales son exentos, son liberados, son perdonados, en medio de un mundo lleno de injusticia, hermanos, lleno de corrupción. Qué hermoso es que tú y yo podamos hoy abrir la Escritura, poder ver y contemplar a Dios, poder decir, Señor, tus juicios son verdaderos. Y aunque ahorita en el mundo hay injusticia, tú siempre eres justo. Algún día tú harás justicia, Señor. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. 6 líneas, hermanos. Y cada una de estas 6 líneas en esta primera parte, hermanos, nos enseña un atributo de la palabra de Dios. Y quiero destacar como los sinónimos de la palabra de Dios que se usan en estas
6 líneas, ¿no? En estos 3 versículos 7, 8 y 9, ¿no? En el 7 tenemos ley y testimonio. En el versículo 8 tenemos mandamientos y precepto. En el versículo 9 tenemos temor y juicios. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿No? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia de la perfección de estos atributos de la palabra de Dios, hermanos? Hemos visto que la ley de Jehová es perfecta, que el testimonio de Jehová es fiel, que los mandamientos de Jehová son rectos, que el precepto de Jehová es puro, que el temor de Jehová es limpio, que los juicios de Jehová son verdad. Bueno, ahora, ¿cuál es la respuesta de esto? ¿Cuál es la contraparte? Que cada una de estas 6 líneas, ¿cuál es la segunda parte que tenemos en cada una de estas 6 líneas, hermanos? ¿Cuál es la respuesta a cada uno de estos atributos de la palabra de Dios? Vamos a ir rápidamente en ellos, ¿verdad? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que restaura el alma, hermanos. La ley de Jehová, esa que hablábamos hace rato, que en su totalidad es perfecta. ¿Cuál es el producto de la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuál es la consecuencia de que la ley de Dios, de que la palabra de Dios, de que la escritura es perfecta? Que convierte el alma, que restaura el alma. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es la salvación que convierte al alma, que restaura al alma. La palabra de Dios transforma las vidas de los que se sujetan a ella. Y en medio de un mundo lleno de imperfecciones, lleno de cosas que no son perfectas, la palabra, la ley de Dios es perfecta y eso convierte el alma. La palabra de Dios transforma las vidas de los que se sujetan a ella. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que hace sabio al sencillo. Hermanos, hace poco hablamos de la sabiduría, ¿no? Y cualquiera que se sienta falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará, ¿no? En abundancia y sin reproche, ¿no? Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, pero ¿cómo podemos ser tú y yo sabios? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La sabiduría, hermanos, no es un poder intelectual superior. No es saber más que uno que otro. La sabiduría no es un poder intelectual superior, no es tener un coeficiente intelectual más alto, un IQ más elevado. La palabra de Dios es aquella que infunde reverencia hacia Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, entonces nosotros entendemos el temor de Dios y por ende tenemos temor de Dios y ese temor de Dios nos lleva a ser sabios. La palabra de Dios infunde reverencia hacia Dios. Los testimonios de Jehová son fieles y hacen sabios a los sencillos. Versículo 8, ¿no? Tenemos aquí las otras 2 partes. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cuál es la consecuencia de que los mandamientos de Jehová son rectos? Que alegran el corazón. Alegran el corazón, hermano. En medio de un mundo, hermanos, donde no hay rectitud, donde hay mandamientos, estatutos, preceptos, leyes injustas, perversas, abominables, depravadas, hermano, tú y yo hoy podemos ver en la Escritura que los mandamientos de Dios son rectos y eso alegra nuestro corazón, porque nos gozamos y nos deleitamos en la ley de Dios. Dice Juan, 1 Juan capítulo 5, en esto conocemos que amamos de Dios, en que guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Son delicia para nosotros, como dice, ¿no? En el versículo 10 y 11 de este Salmo 19, deseables son más que el oro, son más dulces que la miel. En guardarlos hallamos en ellos gran galardón. Alegra nuestro corazón la ley de Dios. El no hablar falso testimonio, el no matar, el no robar, el honrar a nuestros padres, eso alegra nuestro corazón. En medio de un mundo de leyes injustas, depravadas, que nosotros no llevamos a cabo, hermanos, qué alegre es poder guardar los mandamientos de Dios. Eso alegra nuestro corazón. ¿Qué más? El precepto de Jehová es puro. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que alumbra los ojos. Los preceptos, las ordenanzas, los mandatos de Dios son puros, son limpios, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que eso alumbra nuestros ojos, hermanos, ¿no? La exposición, dice el Salmo 119, la exposición de tu palabra alumbra, ¿no? Da luz. Es la comprensión, hermanos, para que un hombre vea su estado perdido y condición de su naturaleza. Para ver la gloria, la plenitud y la gracia de Cristo.
para contemplar las cosas maravillosas en la doctrina del Evangelio y para observar el camino del deber en el que debemos de caminar diariamente, ¿no? El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz, porque los preceptos de Jehová son limpios, que alumbran los ojos. Saulo iba camino a Damasco para arrestar a los cristianos, para matar a los cristianos, y él ve la luz, él ve a Cristo. Y sus ojos fueron. El precepto de Jehová es puro, hermanos, que alumbra los ojos de nuestro Dios. ¿Qué más, hermanos? El temor de Jehová es limpio. ¿Y cuál es la consecuencia de que el temor de Jehová es limpio? Que permanece para siempre. Porque un temor al hombre, hermanos, un temor servil, un temor así como el que podemos tener a los hombres, es un temor que no dura para siempre. Es un temor despreciable. Pero el temor de Dios es limpio, hermanos, y permanece para siempre. Porque estemos en esta vida o estemos en la venidera, siempre tendremos temor de Dios, hermanos. Debemos tener temor de Dios y permanece ese temor para siempre. Esa reverencia de Dios, esa veneración de Dios, ese reconocimiento de Dios, ese respeto de Dios permanece para siempre. Y finalmente, hermanos, los juicios de Dios son verdad. ¿Cuál es la consecuencia de que los juicios de Dios sean verdaderos? Que todos ellos son justos, que no hay injusticia en Dios. ¿Qué tenemos, hermanos? Que la ley de Jehová es perfecta, que el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad. ¿Cuál es la consecuencia de eso, hermanos? Que el alma es convertida, que el sencillo se vuelve sabio, que el corazón se alegra, que los ojos son alumbrados, que todo eso permanece para siempre, que cada una de esas cosas es justa. Así que, hermanos, qué hermoso es poder hoy contemplar juntos lo que la palabra de Dios nos expone en este Salmo 19. Y con mayor razón, hermanos, teniendo hoy esto que hemos reflexionado y meditado en esta mañana, al rato gocémonos en nuestras iglesias locales, al abrir juntos la palabra de Dios con los hermanos y meditar en ella. Lutero decía algo muy importante, hermanos. Lutero se rebeló en contra del sistema religioso de su época por ir en contra de lo que la Escritura enseñaba. Y esto fue un gran riesgo para Lutero porque él fue enjuiciado y su vida corría riesgo. En una de estas audiencias en las que Lutero estaba siendo sometido a juicio, Lutero terminó diciendo en su última defensa: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la clara razón, estoy atado por las Escrituras que he citado. Y mi conciencia está cautiva. Mi conciencia es cautiva, está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, ya que ni es seguro ni es correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Lo central, hermanos, que quiero enfatizar de esta frase de Lutero, y hasta ahí termino la cita, ¿verdad? Fin de la cita de Lutero. Y cito textualmente: lo más importante es: mi conciencia está totalmente cautiva de la palabra de Dios, está totalmente cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Hermanos, que hoy nuestra conciencia, nuestra vida, esté cautiva, esté prisionera de la palabra de Dios, que es tan perfecta, tal como lo hemos visto hoy en el Salmo 19. Hermanos, hasta aquí la exposición de esta mañana, de este día del Señor, 11 de mayo, que el Señor nos permite tener por su gracia y misericordia. Quiero preguntar, ¿verdad? Si hay alguien por ahí que tenga algún comentario, alguna pregunta que quiera hacernos en esta mañana, si hay alguien que quiera agregar algo, hermanos, con confianza puede levantar su mano aquí en la llamada y con gusto tendremos unos minutitos para poder charlar sobre alguna duda o algún comentario que ustedes quieran agregar. Adelante, querida Andrea.
Mi hermano, agradecerte nuevamente por el devocional, de verdad que qué bonito devocional. Precisamente esta mañana cuando colocaba la alabanza, había una oración que decía que la palabra es fuente de vida eterna. Y yo lo estaba escuchando y decía cuántas veces nosotros pasamos por alto, o sea, es una verdad que sabemos, pero la pasamos por alto diariamente en nuestras vidas, ¿no? Cuando viene la adversidad, cuando hay una aflicción en nuestra vida, es más fácil prestarle atención de pronto a ese foco que aunque es doloroso, pero le restamos importancia realmente a la palabra de Dios, ¿sí? Y qué bueno, digamos, como tú nos recordabas el día de hoy, ¿cierto? Que en estos sencillos versículos el Señor declara pues todo lo que está contenido en su palabra y cómo a mí pues me impactaba en la parte que decía, en el versículo creo que es el 8 que dice que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón y el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y precisamente la Escritura varias veces declara que los mandamientos del Señor no son gravosos, pero muchas veces nosotros los vemos como cargas precisamente porque no estamos descansando en el Señor, ni tampoco realmente estamos viviendo para Él, una vida para Él y los vemos como gravosos. Entonces, de verdad que muchas gracias por la meditación que nos dejas hoy en el corazón y bueno, animo a mis demás hermanos que puedan participar. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi querida Andrea, por el comentario. Es hermoso de verdad. ¿Alguien más, hermanos, que quiera añadir algo? Ok, creo que entonces, con lo que compartía nuestra hermana Andrea, enfatizando, ¿no? La belleza de la palabra de Dios, podemos concluir. Bueno, no sé si creo que alguien, Gladys, hermana, ¿querías añadir algo más? Sí, sí, gracias. Es que no alcancé, como estoy en otro celular, no pude subir la mano. Sin problema. Me sentí muy llevada de la mano con la palabra. La exposición relativa al Salmo 19 es espectacular. Creo que nos lleva hoy a meditar mucho más en ella y en el Salmo 119, porque es la plena revelación de nuestro amado Padre. Muchas gracias. Amén, amén, hermano. Amén. Pues, hermanos, recordarles, ¿no? De verdad, si pueden por ahí darle una lectura al Salmo 119 al rato en casa con sus familias, de verdad estoy seguro que va a complementar perfecto lo que vimos en esta mañana. Gracias por recordarlo, hermana Gladys. Dios te bendiga. Y finalmente con nuestro hermano Carlos. Adelante, hermano. Amén, gracias hermano José Luis. Especialmente a mí de este Salmo 19 me encanta el comienzo, cuando empieza a hablar de la revelación general y lo hago cuando accidentalmente salgo en la noche y miro hacia el cielo y veo la grandeza y la plenitud y la magnificencia de Dios. Al ver las estrellas, a ver tan lejos que están y tan inmenso que es el universo, ve uno el poder de Dios, ve uno la grandeza, la magnificencia de Dios en las obras que Él ha hecho en la tierra. Es como la primera, eh, la primera entrada a ver cuán maravilloso es Dios. La palabra obviamente apuntala y precisa exactamente por qué es que Él es el dueño y el Señor de todas las cosas y todo lo bueno que es con nosotros. Pero el hecho de ver la naturaleza, de ver las obras que Él ha hecho, a mí me impacta sobremanera porque nos damos cuenta que Él no es como nosotros, que Él es nuestro creador y que Él está al tanto y es dueño de todas las cosas y es el regente, el que dice, el que establece las leyes que nos rigen. Y cuanto más entender que nosotros somos sus hijos y que Él ha establecido todo este universo para nosotros. Es grandioso ver la maravilla de Dios en la naturaleza y eso me impresiona demasiado. Amén. Amén. No dejamos de maravillarnos. Gracias, hermano, por lo que nos comentabas.
No dejamos de maravillarnos de lo que Dios nos ha dado a conocer de Él. Y lo hermoso, como dice Romanos 1, es que lo que podemos hoy conocer de Dios lo conocemos porque Dios nos lo ha manifestado, porque Él ha querido revelarnos, ¿no? Entonces, hermanos, aprovechemos eso. Aprovechemos esa revelación general de Dios que tenemos en la naturaleza, esa revelación especial de Dios que tenemos por medio del Espíritu Santo en la palabra, recordando lo que dice Deuteronomio, ¿no? Las cosas ocultas y secretas le pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas son para nosotros. Entonces aprovechemos eso y profundicemos en lo que Dios nos ha revelado. Vamos a terminar, hermanos, haciendo una oración y dándole gracias a Dios por estos momentos. Bendito Dios, te damos gracias porque hoy tú nos has bendecido, nos has acompañado. Gracias porque hoy nos permitiste profundizar en tu palabra y profundizamos en tu palabra, Dios, para poder profundizar más en tu palabra, Señor. Gracias porque a través del Salmo 19, Señor, tú nos has hecho ver la exquisitez de la Escritura, Señor, que hoy tenemos en nuestras manos. Hoy te pedimos que nos bendigas y que nos permitas tener un hermoso día del Señor y que más tarde en la iglesia, en compañía de los hermanos, Señor, podamos gozarnos de esta delicia que es tu palabra, de tu perfección y de tu revelación en nuestras vidas. Encomendamos a ti nuestras vidas, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas, dándote gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí. Y te pedimos que sigas tú bendiciéndonos y acompañándonos siempre. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, por todos los siglos. Amén. Pues mis hermanos, Dios los bendiga muchísimo y agradezco la oportunidad de haber estado con ustedes. Gracias por recibirme una vez más. Les saludo con mucho amor desde México. Agradezco a mi hermana Andrea por haberme invitado a estar con ustedes en esta mañana. Y no quiero irme hermanos, sin felicitar a todas las madres que hoy estén aquí presentes, hermanos. Ayer en México, ¿verdad? En México ayer fue el Día de las Madres. En México es el 10 de mayo, pero gracias por ahí a fuentes muy confiables que yo tengo. Sé que en Colombia es el día 11 de mayo, o sea, el día de hoy. Sé que sabemos muy bien, hermanos, que hoy es el Día del Señor y que eso es lo más importante, pero también reconocer, hermanos, la labor de cada una de ustedes, hermanas, que hoy son madres. A Dios dándoles gracia, sabiduría, para seguir siendo ejemplo de sus hijos, impactando en sus hijos, no importar la edad que sus hijos tengan, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo reciban todas las madres aquí presentes. Bendiciones, hermanas. Y pues nada, hermanos, terminamos nuestro devocional de hoy, 11 de mayo del 2025. Bajados al libro en base al Salmo 19, versículos del 7 al 8. Hermanos, como siempre terminamos, firmes y adelante. Este es de la fe. Sin temor alguno, Jesús nos ve. Gracias. Gracias, hermano. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias a todas las madres. Amén. Bendiciones. Igualmente para todos. Hasta luego.